Muy buenas noches, hermanos. Dios bendiga a todos. Qué gusto es estar aquí con ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y qué bueno que podemos venir a la mitad de la semana para recibir de Dios. Voltea al que está a su lado, dígale: no sea solamente dominguero, hermano. También somos miércoleros, ¿verdad? Alguien dijo: ¿para qué ir tanto a la iglesia? Si la iglesia, el ir a la iglesia no te salva. Y si bien es cierto, es una verdad, porque venir a una iglesia no salva. Quien salva es Jesucristo. Pero los salvos vienen a la iglesia. Entonces no vengo a la iglesia para ser salvo. Venimos a la iglesia porque ya somos salvos. Y podemos decir como el salmista: mi alma anhela los atrios de la casa del Señor. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, de estar aquí. Aquí me acompaña. Bueno, ¿te puedes poner de pie tantito? Sí. Mi esposa, 38 años de casados. Cumplimos ahora en diciembre. 38. Dios es muy bueno. 38. Ahora, y luego imagínense ustedes: 8 de novios, 2 de amigos. No saquen la edad, por favor. Y si van a sacar la edad, nosotros nos casamos a los 10 años de edad, ¿ok? Tenemos 3 hijos. Están sirviendo al Señor, aman a Dios. Una de nuestras hijas está fuera de la ciudad y 2 están ahí con nosotros sirviendo al Señor. Y pues, como ahorita nos vinimos y les decía a la congregación, porque tuvimos una reunión a las 5, y les decía lo que dice el apóstol Juan en 3 de Juan 4: no hay mayor gozo que nuestros hijos anden en la verdad. No hay mayor gozo que eso. Y bueno, ya salir y dejar a una hija predicando, a un hijo predicando, como que ya me siento más libre, ¿verdad? Muchas felicidades por sus 30 años. Se dicen fácil, pero sin duda en estos 30 años tantas cosas que han acontecido. Momentos lindos, momentos preciosos, momentos duros, momentos difíciles. Nosotros estamos cumpliendo 28 años, pero a ti de perdido te dejaron pelo, Pastor Arturo. A mí en 28 me lo acabaron. Y como pastor entiendo lo que es estar firme después de 30 años. No es fácil, pero gracias a Dios que Dios les ha dado pastores que están aquí al pie del cañón. Yo quiero que den un aplauso al Señor por la vida del Pastor Arturo y de Marisela. Nos conocemos desde solteros. Desde solteros nos conocemos. Y bueno, gracias a Dios que podemos seguir viéndonos. También le damos gracias por la vida de Isaac y la vida de San Mari. Le damos gracias a Dios. Muy bien. Pues yo quiero hoy, viendo qué compartir, cuando viene uno a un lugar donde no vienes normalmente, pues como que dices: ¿qué les comparto? ¿De qué les hablo? Les hablo de sanidad, les hablo de milagros, les hablo de los dones del Espíritu Santo, de la bendición que Dios da, y empiezas a hacer una serie de pensamientos de qué hablar. Pero como ustedes están cumpliendo hoy 30 años, yo quiero darles un mensaje pastoral, un mensaje acerca de lo que la iglesia debe ser. Ahora, cuando nos referimos a iglesia, no nos referimos a un edificio, a un templo, a un lugar de reunión. La iglesia es la asamblea de creyentes que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y está la iglesia universal, que es todos aquellos creyentes que en todo el mundo tenemos la misma fe y somos la iglesia de Cristo, y Él es la cabeza. Amén. Esta es la iglesia local, la iglesia de la ciudad, la iglesia del territorio donde Dios nos ha puesto. Entonces, cuando hablamos de iglesia, no nos referimos al edificio, ni nos referimos a una organización. Nos referimos a todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero para efectos de lo que hoy le quiero compartir, vamos a llamar iglesia a esta comunidad de fe, a esta iglesia local. ¿Está bien? La Biblia dice que
el cuerpo de Cristo es la iglesia y que Cristo es la cabeza. Como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe, como casa de Dios, como asamblea de creyentes, como iglesia universal o iglesia local. Ahora, quiero hoy hablarle un poquito de qué es lo que cada persona debiera encontrar en la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer y debe de ser? Ser y hacer. Y no me voy a detener tanto en esto porque quiero ir al punto donde quiero darles el mensaje que Dios puso en mi corazón para sus vidas. La iglesia debe ser un lugar donde cada persona debe encontrar paz y descanso. La Biblia dice en Hechos 9:31 que las iglesias tenían paz por toda Judea y Samaria en los tiempos de la iglesia primitiva. La iglesia o la asamblea de creyentes o la iglesia debe ser un lugar donde se encuentra paz y descanso. La iglesia debe ser un lugar donde venimos para ser edificados como creyentes en Cristo. Hechos 9:31 dice que la primera iglesia era edificada andando en el temor del Señor y dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí hay dos características de una iglesia que va a crecer: la que es edificada y la que anda en el temor del Señor. Y cuando la iglesia es edificada y anda en el temor del Señor, el resultado será lo que dice el versículo 31, la segunda parte: se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia debe ser un lugar donde encontramos o nos apoyamos mutuamente. Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La iglesia también es una oportunidad o un lugar para adorar y para alabar al Señor. ¿Cuántos adoraron y alabaron al Señor este día? El Salmo 22:22 dice el salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hay gente que piensa que no hay necesidad de reunirse, pero los salmos están llenos de versículos donde podemos congregarnos para alabar y adorar a Dios. El Salmo 151, usted lo debe saber si tiene tiempo en Dios: alabad a nuestro Dios en su santuario. Es una oportunidad para adorar y para exaltar al Señor. Salmo 107, 31 y 32: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. El Salmo 5:7, en una traducción más moderna que la Reina Valera 60, dice: gracias a tu amor inagotable, gracias a tu misericordia, puedo entrar en tu casa y adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. La iglesia debe ser un lugar de gozo y alegría. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Debe ser un lugar de gozo y alegría. Salmo 65:4 en la NTV dice: cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. La iglesia también es un espacio para orar. Jesús dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Y ahí en Lucas 19:45. También la iglesia es una oportunidad para fortalecer y acrecentar nuestra fe. Aunque usted no lo perciba, pero cada vez que usted viene a la casa del Señor, a la iglesia, a la asamblea de creyentes, su fe está creciendo. ¿Sí me explico? Quizá no lo alcanza a notar, pero su fe crece, porque usted escucha testimonios, escucha la palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y alguien testifica de las maravillas de Dios y usted dice: si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y su fe empieza a crecer. Hechos 16:5 dice que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Por otro lado, la iglesia es una oportunidad para servir a Dios, desarrollando los dones, los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y todo mundo puede tener un espacio para servir a Dios y desarrollar y poner por obra los talentos, habilidades, todo lo que Dios nos ha entregado, los dones del Espíritu Santo, los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo. Es un lugar donde podemos nosotros
ponerlos al servicio de los demás. También es un lugar de enseñanza y de instrucción. Jesús, nuestro Señor, en Juan 7:14, enseñaba en el templo. Es un lugar donde podemos encontrar protección. Yo le aseguro que el lugar donde menos somos tentados con un pensamiento malo es en la iglesia. Y si viene un pensamiento malo y usted está en la iglesia, ¿qué hace usted? Rápido lo expulsa, fuera. Pero si está viendo las 365 capítulos de Betty la Fea, esa es otra historia. Ahora, la iglesia es un lugar de protección, porque dice el salmista en el Salmo 27:5: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. La iglesia es un lugar de transformación, donde una persona nace de nuevo o sucede el milagro de la regeneración, que es volver a nacer. Nuestro espíritu cobra vida, porque la Biblia dice que sin Cristo estamos nosotros muertos en delitos y en pecados, pero cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestro espíritu vuelve a vivir. Es un lugar donde la gente es formada. Usted es formado a través de la palabra, de la predicación, a través del discipulado o de las herramientas que la iglesia ofrece para que usted sea enseñado y se convierta en un verdadero discípulo de Cristo, porque tenemos un mandato. El mandato en Mateo 28, 18, 19, 20: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Es un lugar de amor y de empatía. Como iglesia nos amamos y amamos al que se acerca. Un lugar de restauración, donde aquel que ha caído, si se arrepiente, tiene una oportunidad de ser restaurado. Un lugar donde podemos cobrar sentido de pertenencia, porque una de las mayores necesidades de los seres humanos, o una gran necesidad, no la más importante, pero una gran necesidad, es sentir que pertenecemos a algo. Y la iglesia es un lugar donde tú puedes, o usted puede, de alguna manera llenar ese vacío del sentido de pertenencia. La iglesia es un lugar de liberación. Jesucristo dijo: ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir diciendo muchas de las cosas de lo que la iglesia es. Pero el punto en el que yo quiero llegar es que, amada iglesia de Moriah, necesitamos convertirnos como iglesia o comunidad de fe en lo que debemos ser y lo que debemos de hacer para que cada persona que nos rodea encuentre lo que necesita. La iglesia debe brindar paz, descanso, edificar personas, ser apoyo, proveer oportunidades para alabar, adorar, exaltar, gozarse, alegrarse, para orar, crecer en la fe, servir a otros y todo lo que le acabo de mencionar. Esto es lo que Dios quiere que la iglesia sea y es lo que la iglesia debe de ser. Pero, diga conmigo, pero. Hace poquito yo estaba escuchando un par de jóvenes artistas que dejaron los caminos del Señor y acusan a la iglesia, a la comunidad, de ser los culpables de haberse alejado de Dios. Y usted se mete a las redes sociales y encuentra mucha gente de pronto quejándose de que la iglesia no fue lo que debería de ser. Encontramos gente que afirma, y estoy hablando estamos claros, ¿verdad? La iglesia en general. Encontramos gente que afirma haber sido lastimada en la iglesia y por eso se apartó de Dios y por eso ya no quiere tener nada con la fe. Incluso estos jóvenes acusan a su propio padre, pastor, que, bueno, yo no soy nadie para poder saber si fue o no fue, pero el hecho es de que si hubo un error o no lo hubo, pero el hecho es de que ellos de alguna manera justifican el apartarse de su fe por las fallas de la iglesia. Personas decepcionadas por la iglesia, personas resentidas. Si usted se pone a escuchar o ver las redes sociales, encuentra gente que cuando usted la escucha dice: está brotando amargura de sus labios y hasta de sus dedos, porque ahora también se escribe se habla con los dedos. Atacando a los líderes espirituales, atacando a los pastores, atacando a los hermanos en la fe, porque según su opinión fueron tratados inconsideradamente, discriminadamente, lastimados, heridos y un sinfín de cosas. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que pasó? Y yo encuentro tres cosas. Es probable que dichas personas esperaban una perfección en la iglesia que no existe.
La Biblia nos dice en 2 Corintios 4:7 que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. El tesoro que Dios ha puesto en la iglesia es perfecto, pero los vasos seguimos siendo imperfectos. Y a veces la gente espera demasiado de la iglesia. Y de pronto es muy probable que esperan una perfección que no se tiene. Porque incluso la Biblia nos dice en Efesios 4:13 que vamos caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. E incluso Pablo, el gran apóstol del Nuevo Testamento, él dijo: no lo he alcanzado todo, ni soy perfecto. Él, dile que está a tu lado: si Pablo decía eso, ¿qué esperas tú, simple mortal? Él dice: no lo he alcanzado todo, ni soy perfecto, pero yo prosigo a la meta para ver si alcanzo a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Eso es lo que decía Pablo. Amén. Entonces, hay gente que espera que los cristianos seamos perfectos, pero no lo somos, aunque estamos en ese camino. No somos perfectos, pero vamos en perfeccionamiento. Y cada día nos vamos a parecer más a Jesús. Y cada día somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La segunda razón es que es probable que la iglesia sí fue lo que debía ser, pero esas personas no lo valoraron o lo apreciaron. O su concepto de lo que la iglesia debe ser y hacer estaba equivocado. Porque quiero decir una cosa: lo que la iglesia debe ser y hacer no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice. Y muchas de las personas quieren que la iglesia sea y haga lo que ellos piensan que debe ser y hacer. Pero no es lo que yo pienso, o lo que el mundo piensa, o lo que la gente piensa, o que la comunidad cristiana piensa, sino que la iglesia debe ser lo que Dios dice que debe ser y hacer lo que Dios dice que debe de hacer. Pero otra razón, y tenemos que aceptarlo, es que probablemente en algunos de esos casos la iglesia no fue lo que debería de haber sido. Y los hay. Ahora, la pregunta: ¿de quién es la responsabilidad de que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe de hacer? Y algunos van a decir: del pastor, del líder. La responsabilidad de lo que la iglesia debe ser y hacer es responsabilidad de la iglesia. Y usted es la iglesia. O sea que si hay una responsabilidad de que la iglesia no sea lo que debe de hacer, no sea lo que debe ser y haga lo que debe de hacer, no es responsabilidad del liderazgo solamente. Es responsabilidad de cada persona que forma parte de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Personas sanas hacen iglesias sanas. Personas o creyentes saludables hacen iglesias saludables. Ahora, sí es cierto que como líderes espirituales tenemos un compromiso y una responsabilidad de hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos para que la iglesia haga lo que debe hacer y sea lo que debe ser. Sin embargo, la responsabilidad de que la iglesia sea lo que debe y haga lo que debe es de todos. Todos, absolutamente todos, amén. No cometamos el error de culpar a los dirigentes, líderes, servidores, aunque puede ser los casos, pero no necesariamente. Y la pregunta que yo le quiero hacer hoy: ¿qué está haciendo usted para que la iglesia sea lo que debe ser? ¿Qué estoy haciendo yo para que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe de hacer? Entonces, como partiendo de un cambio de mentalidad, porque mucha gente: es que la iglesia me maltrató, es que la iglesia me humilló, es que la iglesia. Yo quisiera preguntarle a esas personas: ¿y tú qué hiciste para que la iglesia sea lo que tú querías que fuera? O lo que debería ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu parte? Porque decir lo que se debe hacer y lo que se debe ser es muy fácil, pero hacerlo se complica un poquito la existencia.
Entonces, necesitamos un cambio de mentalidad. Y estoy hablando de la iglesia en general. Pero hoy les toca a ustedes. Dile que está a tu lado, ¿para qué lo andan invitando? ¿Sí? ¿Es chistoso el pastor y hace cosquillas? Pues no. Ahora, quiero darle unos consejos que yo se los he dado a mi propia congregación de lo que la iglesia, la mentalidad que debemos de tener nosotros para lograr juntos, como responsables todos, que la iglesia sea lo que debe ser y que la iglesia haga lo que debe de hacer y hacer la parte que nos toca en esta hermosa comunidad de fe que se llama Moriah. Número 1, son 150 y terminamos. Número 1, no solo desees que la iglesia sea y haga, contribuye para que la iglesia sea y haga. Alguien dijo que es muy fácil ver los toros desde la barrera. Y mucha gente está deseando, tiene el ideal de lo que la iglesia debe hacer, pero no contribuye a que suceda. Dile que está a tu lado, eso sucede en la fe. Aquí, gracias a Dios, estamos en otro nivel. Aleluya. Hay que hacer nuestra parte. Cada uno haciendo nuestra parte, vamos a lograr que la iglesia sea y la iglesia haga. ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que la iglesia no es? Pero ¿qué estoy haciendo para que el propósito de la iglesia se cumpla? Y necesitamos como comunidad de fe un compromiso de todos los que formamos la iglesia para que suceda. Amén. Necesitamos cambiar el enfoque y cambiar la mentalidad. La Biblia dice que contribuyamos nosotros para que la iglesia sea y para que la iglesia haga. Amén. Y necesitamos nosotros cambiar el espero que la iglesia sea o haga por el yo voy a contribuir para que la iglesia sea y para que la iglesia haga. Cambia la mentalidad. No solo deseo, yo tengo algo que puedo hacer para que se cumpla lo que Dios ha dicho que debe hacer. Segundo, no esperes a que otros hagan. Haz tu parte. Mucha gente que se queja de que no es amada, si usted la revisa bien, nunca tampoco expresa amor. Mucha gente que se queja de ser maltratada, si se pusiera a observar, posiblemente ha cometido el mismo error. No esperes a que otros hagan. Por lo regular nos quejamos porque ¿sabe por qué la gente se queja tanto? Porque tiene tiempo para hacerlo. Todos los que se quejan de los ujieres es porque no son ujieres. Espero que me vuelvan a invitar otra vez. Todos los que se quejan de los diferentes ministerios es porque no están metidos en ellos. Métete. Éntrale. No, porque para quejarse, algunos no tienen alabanza en la iglesia, tienen quejabanza. Necesitamos hacer nuestra parte para que las cosas cambien. Sí hay errores, sí hay deficiencias, sí hay cosas que avanzar, sí hay cosas que podemos mejorar con la ayuda de Dios. Y sería una arrogancia y sería un orgullo pensar que no las tenemos. Pero normalmente quien más se queja es el que solamente está esperando que otros hagan. Ahora, ¿no te has puesto a pensar cuando sucede eso que quizá Dios te está haciendo ver esas áreas no para que te quejes y te lamentes, sino para que hagas algo? Y Dios de pronto nos hace ver cosas. Y tenemos la opción de quejarnos. No, es que deberían, es que si hicieran esto, es que oye, todo mundo sabe lo que es ser pastor hasta que eres pastor. Te das cuenta que no sabes. Y todavía después de 28 años estoy aprendiendo. Y todavía después de 28 años me cuestan muchas cosas. Quejándonos no solucionamos, actuando sí. Y como le dice ahorita, quizá a veces Dios nos hace ver deficiencias,
pero no para quejarnos, no para lamentarnos, no para apartarnos de la comunidad de fe, no para amargarnos, sino que lo hace para que podamos hacer la parte que nos toca a nosotros. Y es posible que Dios esté hablando a tu vida o a su vida para que usted contribuya. Amén. ¿Está aprendiendo algo? Por otro lado, amados, tenemos que entender esto, y esta debe ser nuestra mentalidad. Encontramos la felicidad y el gozo y la plenitud no cuando recibimos el beneficio de lo que la iglesia eso hace. Nosotros vamos a encontrar la felicidad, la plenitud cuando contribuimos para que la iglesia sea o haga. Sí, claro, cuando la iglesia es o hace, de alguna manera me hace gozar, me hace sentir bien, pero de acuerdo a las palabras de Cristo, y después las recordó el apóstol Pablo, la mayor felicidad no es cuando la iglesia hace algo por ti, es cuando tú haces algo por la iglesia. Pues Jesucristo dijo, bueno, Pablo recuerda las palabras de Jesús en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y no solo se trata de lana, se trata de ser y se trata de hacer. Más bienaventurado es dar que recibir. Usted va a ser más feliz cuando hace algo que cuando se queja. Algunos están pensando, oye, le dirían algo al pastor. No. Es que esto sucede en todos lados. Eso es algo con lo que hay que pelear toda la vida. Amén. Ahora, que si usted ya está en la perfección, pues gloria a Dios. Vengan a predicar ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la mentalidad y convertirnos en dadores y no solo receptores. Quien tiene la mentalidad de solo recibir, nunca lo llenas. Yo me esfuerzo, mírenme, y hago todo lo mejor que puedo, pero la gente que solo espera recibir, nunca lo llenas. Si haces porque haces, si no haces porque no haces. Sí, que si subiste de peso, que si bajaste de peso, que si te gastas los diezmos, que si esto, que si aquello. Y necesitamos cambiar la mentalidad. Conviértete en un dador y no seas un receptor solamente, en todas las áreas de la vida. Y esto lo puede usted aplicar en su familia. Señora, usted que se queja de su esposo, conviértase en una dadora con el gordo, y Dios lo puede cambiar. Y si no, le da una calambrada, pero se lo cambia. Pero ¿qué es la mentalidad que tenemos? Es que normalmente estamos esperando, dame, quiero. Y una persona que tiene esa mentalidad de que quiero y quiero, siempre le vamos a fallar, no vamos a cumplir sus expectativas. Te puedes morir en el intento y no lo vas a lograr. Pero una persona que da lo que le den, lo goza y se alegra. No lo aplicamos a dinero, aplíquelo al amor. Una persona que solo quiere, ámeme. Te puede estar amando todo el mundo y no te llenas. Pero cuando tú empiezas a amar, la cosa va a cambiar. Porque dejamos de ser solamente receptores y nos convertimos en dadores. Aplíquelo a su familia. Los jóvenes, aplíquenlo con sus padres. Muchos se quejan, es que mi papá no me ama. Y es que mi papá, y si me amara, y si me amara, y si me amara. Dame. Tú empiezas a amar al viejo y te va a cambiar la mentalidad. Pero es que no se lo merece. Precisamente, entre menos se lo merezca, mejor te va a ir. Entonces hay que practicar la generosidad, porque el gozo está en hacer lo que debemos de hacer. Y hablando de esto, nuestra mentalidad es esta: no buscas
solo que te sirvan, busca servir. Servir, una persona que sirve, ahorita se lo decía hace un rato, no tiene tiempo para andar viendo defectos. Aleluya. ¿Sí me explico? Estás tan metido en tus cosas y dándole la gloria a Dios y la alabanza al Señor que no tienes tiempo para andar en cosas. La ociosidad, sí. Amados, busca servir y no solo busques que te sirvan. Tengamos la actitud de Cristo cuando en Marcos 10:45 dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la mentalidad que debe tener cada parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y otro consejo que yo quiero darte es: nunca atentes contra la iglesia de Cristo. Hoy las redes están llenas de personas que sin escrúpulos maldicen a la iglesia de Cristo. Y no estoy diciendo que echan palabras altisonantes, no, maldicen, dicen mal. Y amados, cada vez que alguien maldice a la iglesia de Cristo, atenta contra la novia de Cristo. Atenta contra la que va a ser la esposa del Cordero. Y sin querer, podríamos estar ofendiendo a Cristo. Nunca. Murmurar de la iglesia es murmurar de nosotros mismos, porque nosotros somos la iglesia. Hacerle daño a la iglesia es hacernos daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Mutilar la iglesia es mutilarnos a nosotros mismos. La Biblia habla de que existen mutiladores del cuerpo. Asegúrate, me tengo que asegurar yo de no ser uno de ellos. Filipenses 3:2 dice el apóstol Pablo: guardaos de los perros, pero no de los chihuahueños, hermano. No de ni los Doberman. Habla de aquellos, de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Atentar contra la iglesia sería atentar contra el cuerpo de Jesús. Pero pastor, entonces me debo quedar callado ante las injusticias. Hay caminos. Hay caminos. Y cuando seguimos esos caminos, la iglesia se edifica, no se destruye. Aleluya. Hay orden. Dios ya estableció la manera en que lo hacemos. Y cuando lo hacemos así, la iglesia sale ganando. Pero cuando no lo hacemos así, la iglesia sale perdiendo. ¿Y sabes qué? Perdemos todos. ¿Se han puesto a pensar? Si ustedes pierden aquí, yo pierdo allá en la fe, porque somos cuerpo. ¿O no lo somos? Si pierde la fe, también pierden ustedes, porque somos cuerpo. Están muy serios. ¿Están pensando qué hacerme a la salida? ¿No traje seguridad hoy? Pero, amados, atentar contra la iglesia es atentar contra el cuerpo de Cristo. Otro consejo para ser lo que debemos ser como iglesia y hacer lo que debemos hacer como iglesia es: ama a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, de acuerdo a Efesios 5:25. Ahora le pregunto: ¿la iglesia era perfecta? ¿La iglesia estaba haciendo lo que debía al pie de la letra? ¿Era lo que debería de ser al pie de la letra?
Pero Cristo amó a la iglesia con todos sus defectos. Y no le importó. Y fue a la cruz por la iglesia. Y dice el apóstol Pablo: haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia dice que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No amamos nosotros a Dios primero. Él nos amó a nosotros primero y dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. En Gálatas 3:27, en una versión más moderna, dice: cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. La palabra de Dios nos dice que estamos unidos a Cristo y somos el cuerpo y Él es la cabeza. Ama a la iglesia. Ama a la iglesia. Amemos la iglesia. Ama al hermano que no es parte de esta comunidad, pero es parte del cuerpo de Cristo. Que quizá no tiene las costumbres que nosotros tenemos, pero es parte del cuerpo de Cristo. La base es Cristo. ¿Están conmigo? Amemos. Amemos a las personas de nuestra propia comunidad de fe, de congregación, aunque no piensan como nosotros. Ese es el verdadero amor. Porque amar, Jesús dijo: si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Eso hacen los religiosos. Y después nos la avienta: ama a tus enemigos. Y ahí la suegra se salvó. Bendice al que te maldice. Ora por el que te persigue, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Amemos la iglesia. Algo más. Pertenece a la iglesia. ¿Cuántos se sienten, voy a decir la palabra orgulloso, aunque en el buen sentido de la palabra, de ser parte de Moriah? O dicen: no, yo estoy aquí porque no me queda muy lejos la otra. ¿Por qué estás aquí? ¿Has encontrado un sentido de pertenencia? Cuando uno encuentra un sentido de pertenencia, es como los Tigres y los Rayados. No me hablen mal de los Tigres. ¿Y los Rayados? Padre bendito. Pero hay un sentido de pertenencia. Estoy contento de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Estoy contento de ser parte de Moriah. Estoy contento de ser parte de la familia en la fe. Amén. Vamos a sentirnos satisfechos de ser parte del cuerpo de una comunidad de fe, donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha colocado, donde nosotros suplimos nuestra necesidad de pertenencia y nos alegramos ahí. Nunca hable mal de su iglesia, porque cuando habla mal de su iglesia, habla mal de usted mismo. Y cuando hay algo que corregir, hay un orden. Y sigamos el orden, porque seguir el orden edifica, no seguir el orden destruye. Pertenezca a ella. Pertenezca a ella como el salmista en el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a Moriah iremos. Amén. A la casa de Jehová, porque allí yo tengo pertenencia. Yo pertenezco. Salmo 84:1-2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Salmo 84:10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él está hablando de pertenencia. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Y nosotros vamos a encontrar, amados, nuestro sentido de pertenencia cuando ayudamos también a otros para encontrarlo. ¿Qué más podemos hacer para que la iglesia haga lo que debe hacer y sea lo que debe de ser? ¡Sirva! ¡Sirve en ella! Todos. Sirva. Haga algo. Vamos a quitarnos el síndrome del hermano garrapata, que nomás está chupando. Vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sirvamos en ella. Amén. La comunidad de fe, la casa de Dios, la iglesia, es el lugar donde vas a usar y desarrollar los talentos, habilidades y dones que Dios te ha dado. Sirve en ella. Siempre habrá un espacio para servir. Obviamente hay ciertos parámetros, ciertas cosas que tenemos que cuidar, pero siempre habrá un espacio para servir en ella. Sirva en ella, sirva. Mucha gente se queja del servicio en la iglesia, pero no hace nada. Eso sucede en otras iglesias. En la fe tampoco, ni aquí ni allá. Amén. Sirve en ella. Amén. ¿Alguien dijo que el que no sirve no sirve? ¿Alguien dijo que muchos sirven para ¿qué? Sirven para vivir y otros viven para servir? Y por último, amados, si queremos que la iglesia sea lo que debe de ser y haga lo que debe de hacer, vamos a ser quien edifica la iglesia de Jesucristo. Busca siempre edificar a otros. Nunca somos de los que dañamos y lastimamos. Somos de los que siempre estamos viendo la manera de cómo bendecir a otros. Bendiga. Edifiquemos juntos la iglesia de Cristo, que es su cuerpo y donde Él es la cabeza. Quiero leerles ya para terminar una reflexión que encontré acerca de la iglesia y me bendijo tanto que cuando yo la leí me puse a llorar. La iglesia no es un edificio ni una institución humana, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Está formada por personas redimidas, pero aún humanas, frágiles y en proceso de ser transformadas. Por eso es inevitable que la iglesia tenga fallas, errores de juicio, conflictos internos, momentos de debilidad o cansancio espiritual. Sin embargo, la iglesia no deja ser un canal de bendición y un refugio para el alma. Muchos han sido heridos por personas dentro de la iglesia. Tal vez tú mismo hayas sido testigo de actitudes que no reflejan el amor de Cristo, pero eso no cambia una verdad esencial. Cristo ama a su iglesia. Con todos los defectos, Cristo ama a su iglesia. No porque sea perfecta, sino porque Él la está perfeccionando. Y en su gracia ha decidido usarnos con todo y nuestras limitaciones para extender su reino, consolar corazones y proclamar esperanza. Cuando te unes al cuerpo de Cristo, no te unes a un grupo de santos consumados, sino a una familia en crecimiento. Una familia donde a veces hay tropiezos, pero también abrazos. Donde a veces hay silencio, pero también oración. Donde hay heridas, pero también hay sanidad. La iglesia es una bendición porque nos recuerda que no estamos solos. En comunidad encontramos apoyo espiritual, intercesión y compañía en el camino de la fe. No vamos solos, vamos juntos. Nos ayuda a crecer. A través de la enseñanza, el servicio y la corrección, Dios nos moldea en medio de su pueblo. Nos da propósito. Cada miembro tiene un llamado, un don, una función en el cuerpo y nadie está de más. Todos somos necesarios.
no indispensables, porque el único indispensable es Cristo, pero sí somos necesarios. La iglesia es testimonio vivo de la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso se nota en cómo Dios transforma vidas en medio de la iglesia. Y sabe, usted es testimonio de cómo Dios, a pesar de los errores, de los defectos, de las debilidades, sigue transformando vidas en medio de la iglesia. Amemos la iglesia, amados hermanos. Amemos la iglesia. Amén. Encontraremos muchas cosas por las cuales debatir, pensar diferente, pero aquí no se trata de que somos la iglesia va a ser lo que yo pienso, porque imagínense, si la iglesia es lo que cada uno piensa, ¿cuándo acabamos? La iglesia es lo que Dios ha determinado que sea. Y nosotros vamos a la palabra y ahí encontramos lo que Dios pide y ha decidido que la iglesia sea. Cuando esto sucede, hermanos, la gloria de Dios se va a manifestar. La unidad no va a ser una petición de oración ya, va a ser una respuesta a la oración de Cristo. Porque hasta ahora, lamentablemente, la iglesia, la unidad, sigue siendo una petición de Jesús hace más de 2000 años. Padre, que todos sean uno, así como tú en mí y yo en ti, que todos sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando la iglesia asumimos lo que de acuerdo a la palabra de Dios debemos ser y hacer, vamos a hacer la luz que Cristo quiere que seamos. Amén. Y repito, esto es conocimiento general que toda la iglesia debemos entender. Y créame que estoy luchando para que las iglesias y de nuestra red de iglesias y nuestra propia donde estamos pastoreando y donde quiera que podemos estar, para que podamos ser la iglesia por la cual Cristo viene. Amén. Viene por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, pero también una iglesia unida. Amén. Una unida, con un mismo ser, con un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, nuestro Santo Espíritu de Dios. Amén. Así es de que denle un aplauso al Señor. Y le pido que nos pongamos de pie. Y quiero pedirle solo por un minuto que cierre sus ojos, solo para no distraernos, para no desenfocarnos, y que usted pueda seguir esta oración de ministración que le quiero hacer. Y yo quiero que hoy hagamos compromisos, primeramente en lo personal. En lo personal, sí debemos tener una idea y una expectativa de lo que la iglesia debe ser y debe de hacer. Eso no es problema. El problema es cuando esta expectativa es solamente un capricho o deseo personal y no es lo que Dios quiere. Pero hay que tener expectativa de lo que la iglesia debe ser y hacer. Y quizá en el proceso de su vida cristiana usted pudiera haber tenido razones para decir es que la iglesia debería haber sido o haber hecho. Pero necesitamos ya quitarnos esas cosas de nuestra cabeza y de aquí en adelante decir, ¿qué estoy haciendo yo para que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe de hacer? Y hable con Dios esta noche y dígale: Padre, yo voy a contribuir para que la iglesia sea un lugar de paz y de descanso. Voy a contribuir para que cada persona sea edificada. Voy a trabajar para apoyar a los demás
como me gustaría ser apoyado yo. Te voy a alabar y te voy a adorar en tu casa. Te voy a exaltar, Señor. Voy a regocijarme en tu presencia. Y voy a tener gozo y alegría. Y voy a aprovechar todas las oportunidades que la iglesia ofrece para mi crecimiento y para la oración. Voy a aprovechar todas las oportunidades que la comunidad de fe donde me has plantado y donde me has puesto tiene para fortalecer y hacerme crecer en fe. Voy a servir con mis dones, con mis talentos, con mis habilidades. Y echo de mi vida todo juicio, toda crítica. Y voy a hacer la parte que me toca. Y si otros no la hacen, eso tú lo demandarás. Yo haré lo que tengo que hacer. Y dígale a Dios: yo quiero que voy a contribuir para que la iglesia sea un lugar de enseñanza, de instrucción, de protección, de transformación, de formación a través del discipulado, de evangelismo, donde ganamos almas para Cristo, de amor, de empatía, de restauración, donde tengo sentido de pertenencia y me gozo de ser parte de la iglesia a la que pertenezco, Señor. Y dígale: Padre, ayúdame a caminar y a madurar para hacer lo que debo ser como iglesia y hacer lo que debo de hacer. Y este día cambio mi enfoque, cambio mi mentalidad y le decimos: Señor, no solo desearé lo que la iglesia debe ser y hacer, yo voy a contribuir para que la iglesia sea y haga. Haré mi parte y me gozaré en hacer mi parte, y no esperaré que otros hagan su parte. Yo haré la mía. Yo haré la mía, Señor. No esperaré a que otros hagan. Yo voy a hacer. Yo voy a entrar. Yo voy a trabajar, a servir. Y decido que mi felicidad no está en lo que yo puedo recibir de la iglesia. Mi felicidad más grande va a estar en lo que yo puedo dar y hacer por la iglesia. Así lo estableciste, Señor. Y como así lo estableciste, ahí es donde encontramos la felicidad, porque tú mismo dijiste: más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, dígale a Dios: me convierto en un dador y no solo en un receptor, y buscaré servir y no ser servido. Y todo lo que haga lo haré como para ti y no para los hombres. Y todo lo que haga, sea de palabra o de acción, lo haré para la gloria del Señor. Aleluya. Todo lo que hagamos lo haremos para la gloria del Señor. Y ahora, hermano, haga el propósito y dígale: Padre, nunca, 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 Señor, ni consciente ni inconscientemente, ni siquiera por error, quiero atentar contra tu iglesia. Nunca. Ni consciente, ni inconscientemente, ni siquiera por error. Y dígale: voy a amar la iglesia. Voy a amar a mis hermanos en la fe. Voy a amar a cada persona que me rodea. Y voy a tener sentido de pertenencia en ella. Y me gozaré de ser parte de la comunidad de fe. Y voy a servir en ella. Y junto con todos los demás voy a edificar la iglesia del Señor. Y ahora declárelo: somos iglesia, somos su pueblo. Hermanos, nuestra mayor lucha no es con nosotros. Nuestra mayor lucha es contra Satanás, contra este mundo que nos atrae, y a veces con nuestra propia carne. Esos son los tres principales enemigos nuestros: el mundo, la carne y el diablo. Pero juntos, con la ayuda del Señor, nos apoyamos, nos edificamos, y vamos a hacer la iglesia que debe ser, y vamos a hacer la iglesia que va a hacer lo que debe de hacer. Amén. Hoy hay gente muriendo abrazados.
al ser fusilados por su fe en otros países. Pero ahí están juntos. Dicen, si nos vamos a morir, nos vamos a morir juntos, porque somos la iglesia del Señor. Ámense. Dios habita donde hay un pueblo que se ama. Amen a los perdidos como Cristo los ama. Amen a Jesús como debemos de amarlo. Amen la casa. Amen a sus pastores. Ámense entre ustedes. Amén. Y Dios va a hacer grandes cosas. Y por la fe le pido a Dios que estos primeros 30 años son solo el cimiento de la gran obra que Dios va a construir sobre este pueblo. Durante 30 años, Pastor Arturo, se han construido el cimiento. Y el cimiento está puesto. Y el fundamento está puesto, como Pablo dijo, yo ya puse el fundamento. Y esos 30 años han sido de lucha, de guerra, de pelea, de trabajo, pero se ha puesto el fundamento. Y ahora viene la sobreedificación. Y quiero decirles que es más rápida la sobreedificación que el fundamento. El fundamento tarda y a veces ni se aprecia, porque nunca va usted a una casa y dice, qué bonito fundamento tiene tu casa. Ni se alcanza a ver, pero es la base para que esa casa permanezca y nunca se caiga. Y por la fe declaro en el nombre del Señor que estos 30 años han sido el fundamento, y lo que viene por delante va a ser algo grande, para la gloria de Dios, para la bendición de su iglesia y para la bendición de las personas que están aquí. Yo quiero pedirles, ya una vez que hicimos un compromiso con Dios de portarnos bien, aleluya, yo quiero que vengan y lo refrenden con sus pastores. Yo quiero pedirles que pasen aquí al frente, Pastor Arturo, a Marisela, que están trabajando ahí fuerte con ellos, Isaac y Mari y Sandy, San Mari. Volteen hacia allá, hacia la iglesia. Ser pastor es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Tiene muchas satisfacciones, pero también hay muchas luchas. Y a veces es fácil hacer juicios en nuestra vida de los pastores, pero solo Dios conoce lo que pasamos por las noches, la carga, las situaciones que enfrentamos. Pero no estamos aquí para contarles nuestros traumas. Estamos aquí para que oren por sus pastores y vamos a bendecirlos. Y luego le voy a pedir, y yo ya me voy a bajar, porque si no aquí me quedo hablando toda la noche, que todos los que puedan vengan y refrenden su compromiso de ser uno con ellos, de trabajar juntos para el reino de Dios. Porque acuérdese, esta palabra tómenla, solo lo que hay ahorita son cimientos de lo grande que Dios quiere construir en este lugar. Se ha trabajado mucho y se ha luchado mucho, y está todo listo para lo que Dios va a traer a esta casa. Así es de que extiendan sus manos hacia adelante y vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias por la vida de los pastores que has puesto en esta casa, Señor. Gracias por el pastor Arturo, por su esposa, la pastora Marisela, y gracias por Isaac y por Sandy también, los pastores. Hoy, Señor, los bendecimos y oramos, Señor, para que tu gracia siga abundando en sus vidas. Úngelos con tu Santo Espíritu. Protégelos de todo mal, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano. Provéeles de todas sus necesidades, de todo tipo, del alma, del espíritu, del cuerpo, de provisión. Y oramos, Señor, para que ellos sean esos pastores que apacientan, esos pastores que van a llevar a esta casa los siguientes años, después de todo el trabajo que se ha hecho, pero esos siguientes años a lo que tú quieres construir y edificar aquí en Moriah, Señor. Hoy bendecimos sus vidas, sus familias. Dales de nuevo, dales poder, dales de tu Espíritu Santo, y que tu gracia y tu bendición sea sobre sus vidas. Hoy, Señor, te pido que suplas cualquier necesidad que hay en sus corazones,
y cualquier cosa que pudiera estar estorbando es quitada en el nombre de Jesús. Y esta iglesia se hace uno con sus pastores y se hace uno entre sus hermanos. Y grandes cosas tú vas a hacer, Padre. Aún más de lo que ya estás haciendo, de la unidad que ya hay, del amor que ya hay, de la preocupación de unos por otros, del apoyo que ya hay. Pues aún más tú vas a añadir, porque en esa medida el mundo sabrá que tú estás en esta casa, Señor, y que tu gloria sea vista en este lugar, como se ha visto ya en estos años pasados. Pero ahora te pido que venga un aceleramiento para los planes que tú ya diseñaste desde antes de la fundación del mundo y que tú diseñaste desde que Moriah se fundó. Que venga el aceleramiento, y lo que tardó años ahora tardará meses, y lo que tardó meses tardará días, y lo que tardó días tardará horas, porque tu gloria llena esta casa y a sus moradores.